A continuación, les voy a exponer sobre los ladrillos de barro cocido con adición de residuos, evaluando sus propiedades físicas, mecánicas y térmicas. Introducción. Los materiales de construcción se han desarrollado ampliamente durante la última década, con el objetivo de reducir el consumo de energía y su huella de carbono. La construcción de edificios y la demolición representan hasta un 40% de la energía total consumida. Como es bien sabido, el sector de la construcción es uno de los que genera más residuos sólidos, además de generar un tercio de la emisión de los gases de efecto invernadero. El nuevo desarrollo de materiales sostenibles debe considerar tanto los requisitos de edificios operativos como su impacto en la fabricación con el objetivo de reducir los impactos del sector de la construcción. Uno de los materiales más extendidos en el sector de la construcción son los ladrillos de arcilla cocidos. A pesar de que se pueden promover varias soluciones para minimizar los problemas de la fabricación de los ladrillos de arcilla cocidos, como los tratamientos de emisión de gases, la optimización del proceso de fabricación o la geometría de los ladrillos, entre otros, recientemente se destacó una nueva forma prometedora, el uso de ciertos residuos en reemplazo de la arcilla. Para evitar la producción de materiales que afecten a los recursos naturales, es necesario promover el uso de la innovación y las mejores técnicas disponibles en las plantas de producción y reemplazar en la medida de lo posible el uso de los materiales finitos, es decir, de los recursos naturales. Materiales, arcilla. La composición de la arcilla es bastante similar entre las investigaciones, mostrando los mismos componentes principales: dióxido de sílice, dióxido de aluminio, óxido de hierro y óxido de calcio. El óxido de sílice es uno de los materiales, uno de los elementos más extendidos en la arcilla, contiene entre un 45 y un 60%. El segundo más extendido es el óxido de aluminio. También contiene óxidos de hierro, pero que normalmente no exceden el 10%. El contenido de óxido de calcio reacciona con el óxido de sílice a una determinada temperatura. Esta estructura proporciona un aumento en la resistencia mecánica. La composición mineral influye mucho en las propiedades de los ladrillos. La arcilla calcárea tiende a mostrar mayor porosidad y menor densidad. Residuos. Los desechos se han clasificado en dos categorías principales según su naturaleza. Por lo tanto, los residuos que son adecuados para la biodegradación natural pertenecen al grupo de los orgánicos y los demás a los inorgánicos. También se ha creado una tercera, o se ha generado un tercer grupo de residuos que es provisto por las plantas de tratamiento de aguas residuales. También hay otros residuos con altos contenidos de metal o combustibles y aceites minerales. Entre ellos están el arsénico, el petróleo, el aluminio, la escoria de hornos de aceros y entre otros. Otros residuos que se pueden encontrar dentro de este grupo son los plásticos, las colillas de cigarrillo y los vidrios. Los residuos pertenecientes a los desechos orgánicos se obtienen de las agroindustrias, actividades forestales y otras fábricas. Los productos de madera también son muy ampliamente utilizados. Entonces, muestra de prueba fabricada. Las fábricas modernas de ladrillos de arcilla cocida se basan principalmente en 4 pasos. El primer lugar es la recolección y preparación de materias primas. La segunda es la homogenización de las diferentes arcillas obtenidas de las diferentes canteras. El tercero es la mezcla con agua con el objetivo de moldear ladrillos para lograr la geometría requerida. Por último tenemos el proceso de secado o cocción. Métodos de prueba. Los ladrillos de arcilla cocida se usan principalmente como parte de la envoltura del edificio, pero también con el objetivo de soportar cargas estructurales. Desde el punto de vista se deben destacar 3 propiedades relevantes, entre otras, como la absorción del agua, la resistencia a la compresión, la conductividad térmica y la densidad aparente. Resultados y discusión. Como se explicó anteriormente, las propiedades de los ladrillos de arcilla cocida varían mucho con varios parámetros: composición química y mineral,
distribución del tamaño de las partículas, presión de conformación, procesos de secado y tasas de cocción. Residuos orgánicos. Los residuos orgánicos se queman antes del proceso de cocción en la llamada etapa de precalentamiento del horno. Durante las siguientes etapas de cocción, cuando los minerales empiezan a derretirse, los gases y las cenizas de los residuos de autocombustión reaccionan con los minerales. A continuación, mostramos un esquema de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este proceso, como lo son la composición química de las cenizas, que depende de las características y la composición del residuo. Como ya explicamos anteriormente, estos residuos orgánicos proceden mayormente de actividades agroindustriales y de actividades forestales. Se puede concluir que la adición de desechos orgánicos siempre aumenta la porosidad. La autocombustión de la materia orgánica aumenta la densidad aparente. Los ladrillos de arcilla cocidos hechos mediante la adición de desechos orgánicos siempre muestran una mejora en el comportamiento de aislamiento térmico. El calentamiento adicional conduce a un aumento leve de las propiedades mecánicas. Residuos inorgánicos. La categoría inorgánica involucra todo tipo de desecho que no se queme durante el proceso de cocción. Los residuos inorgánicos agregan diferentes compuestos químicos y minerales en general. La mayoría de los residuos inorgánicos conducen a una relación proporcional entre la resistencia a la compresión y la densidad aparente, como lo observamos en la gráfica que tenemos al lado. Conclusiones. La variación relativa de las propiedades puede estimarse como una función de la variación relativa de la densidad aparente. La resistencia a la compresión muestra el factor de correlación más bajo y la conductividad térmica el más alto. Al considerar el tipo de aditivo, se puede deducir que la adición de residuos orgánicos, los que se queman en la matriz de arcilla durante el proceso de cocción, siempre conducen a una disminución de la densidad aparente, la resistencia a la compresión y la conductividad térmica. Los residuos inorgánicos producen diferentes efectos en las propiedades de los ladrillos de arcilla cocidos, dependiendo del tipo de materia, ya que estos residuos son adecuados para introducir metales y minerales que pueden derretirse y reaccionar con los minerales de arcilla, mejorando así las propiedades mecánicas de los ladrillos. Muchas gracias.